noches, vamos a empezar con la clase. Si se recuerdan, la vez pasada estuvimos hablando al final de que vamos a hacer el trabajo de práctica oral. Decidí mejor no ponerle los lineamientos en la página de la universidad, sino verlos aquí en clase, porque quería que estuviera claro cuál es la idea del trabajo Entonces este documento igual se los voy a poner en la página, pero ya luego de haberles explicado en qué consiste. Aquí básicamente la idea es que practiquen ustedes una exposición oral, digamos, ante un tribunal. Para los que se preguntan si esto es igual o parecido a lo que pasa en la práctica, no es así. Se los anticipo, sobre todo por si alguien ya ha visto algún caso de estos en la práctica y ve mucha diferencia. No es así. La idea del trabajo no es practicar lo que pasa en la práctica. La idea del trabajo es que ustedes practiquen la exposición y la argumentación de un caso, independientemente de que se lleve o no así en la práctica. Les va a servir más esto que ver cómo se hace en la práctica. Entonces la idea aquí es que los mismos grupos que ya están tienen que preparar una demanda oral. No me la van a presentar por escrito, no es necesario que la impriman ni nada, la van a presentar de forma oral. Y pues obviamente la idea es la presentación oral. No, a diferencia de lo que pasó con estos trabajos que estuvimos viendo de grupo, la idea no es que vengan a leer, la idea es que expongan su demanda como si estuvieran haciendo una presentación oral ante un tribunal. Todos los miembros del grupo van a exponer y yo les digo en qué orden van a exponer, de tal manera que todos deberían estar preparados para presentar una demanda completa. Yo les digo en ese momento, yo les digo ahorita empieza Juan, después sigue Pedro, después María, así nos vamos. Luego, cada uno de esas demandas va a haber otro, el orden en el que van a presentar lo vamos a asignar por sorteo ese día. Cada una de estas demandas va a ser contestada por sorteo por algún otro de los grupos. En ese momento van a tener solo 5 minutos para preparar su contestación y de la misma manera van a exponer verbalmente todo lo del grupo, cuál es su mecanismo de defensa que están planteando. ¿Sí? Técnicamente cada grupo va a tomar las dos posiciones, una en la que plantea la demanda y otra en la que contesta cualquiera de las múltiples demandas que genere cualquiera de los grupos, ¿verdad? Así es. O sea, se expone 2 veces, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues tiene que ser una demanda de algo que se tramite en juicio oral, como les decía en la clase pasada, no que sea algo que hubiera sido un juicio ordinario o sumario, que supuestamente las partes se pusieron de acuerdo, sino algo que de verdad se tramite en juicio oral. Pues yo idealmente buscaría una demanda que no sea como de las más sencillas, para tratar de no facilitarle tanto la defensa al grupo que le tenga que contestar. Y pues si yo fuera ustedes tampoco compartiría en qué consiste mi demanda para evitar que los otros grupos estén preparados para defenderse. Entonces básicamente esa es la idea general. Luego aquí pues básicamente lo mismo, trabajan los mismos grupos, cada grupo debe traer preparada una demanda no escrita. Por sorteo se determina qué grupo presenta su demanda. La presentación es totalmente oral, no se puede leer. Ni fundamento de derecho. Pues si necesitan leer alguna cosita, pues sí, el artículo, por ejemplo, o si una fecha que traiga apuntada en un pedazo de papel o algo por el estilo, la idea es que no vengan a leer. Luego deben presentar todos los miembros del grupo, el catedrático indica en qué momento inicia la participación de cada uno, la calificación es individual. Voy a ver aquí es cómo se desenvuelven ustedes haciendo una exposición oral. ¿Qué más? De la demanda deben presentarse los siguientes aspectos. ¿Quién demanda? Si lo hace en nombre propio, ¿en qué calidad? O sea, no, las cosas puramente formales de la demanda no me sirven, solo estas que vamos a ver por acá. Entonces solo demanda Juan Pérez, no me interesa todos los datos de identificación personal, y si es el gerente de una sociedad o si actúa en nombre propio, etc. El objeto de la comparecencia, a quién demanda, vía procesal, clase de proceso, los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición. Nada más. Luego,
Terminada la presentación de una demanda, por sorteo se determina entre los grupos restantes qué grupo debe contestar. El grupo seleccionado tiene 5 minutos para preparar su presentación sobre la postura procesal que vaya a adoptar. Rigen las mismas reglas que para el grupo que presentó la demanda, presentación totalmente oral, todos se exponen en el orden que indica el catedrático, calificación individual, etc. De la postura procesal del demandado deben presentarse los siguientes aspectos, igual que en la demanda: quién comparece, si lo hace en nombre propio, en qué calidad, objeto de la comparecencia, si va solo a contestar la demanda, la va a contestar con instrucciones previas, etc. Hechos, fundamento de derecho, pruebas, petición. Y nada más. Esa es la idea. Como les digo, este documento, no es necesario que noten todo esto porque este documento se lo subo a la página de internet. La presentación es el próximo jueves, no pasado mañana, sino el siguiente jueves. ¿Sí? Cuando uno tiene la postura de demandante, pues obviamente uno con posterioridad va a preparar su demanda y la van a estudiar en el grupo. Sin embargo, en la modalidad en la cual somos la parte que contesta la demanda, y como tengo entendido que también es por sorteo, ese hecho no dificulta un poco en el caso, o sea, de cuando usted divida, porque obviamente no nos va a dar tiempo de hacer un escrito completo, más que generalidades como fulano, excepción esta. Yo sé, o sea, al momento de calificar, sí yo estoy consciente de ese tema, pero me interesa que ustedes aprendan a dominar el factor sorpresa, por llamarlo de alguna forma. Entonces, obviamente no le voy a hacer una calificación rigurosísima como si usted hubiera tenido todo el tiempo del mundo para prepararse, pero sí me interesa que no se quede parado en una esquina sin poder hablar cuando le están pasando la bola a su cancha. ¿Sí? Disculpe, dos preguntas. La primera es: ¿cuánto tiempo tenemos para dar nuestra sesión? Idealmente no más de 15 minutos. Entre los tres del grupo. Entre todo el grupo. Y con la participación que tuvimos en la clase pasada, en el semestre pasado, es suficiente. No creo que vayan a necesitar más de ese tiempo. Pues igual si tienen idearon una demanda muy complicada que requiera más tiempo, pues lo tomen, ¿no? ¿Y la calificación del trabajo, Lick, incluye, o sea, quiero entender si es como dividido entre lo que pasamos a hacer y la contestación de la demanda que damos, o es solamente como que nos califica la demanda que hacemos, o 5 puntos cargos. Okay. ¿Y nos podría perjudicar, digamos, porque uno puede hacer una contestación de una demanda, como la hemos hecho acá, digamos, rebatiendo los argumentos y probando o aportando nuevas pruebas, pero difícilmente, o pienso yo, va a ser más complicado en ese sentido ver si tienen un error de fecha o si había prescrito una cosa así. Entonces, mi pregunta es: ¿la contestación de la demanda que haga el grupo contrario nos puede afectar nuestra demanda? O sea, ¿le baja puntos a nuestra demanda? O sea, si por resulta que en 5 minutos el grupo contrario encontró un argumento de defensa suficiente para despedazar lo que usted hizo teniendo más de una semana a preparar, pues obviamente sí que va a pero, preparar. por ejemplo, si es una demanda de alimentos y yo exijo y compruebo los gastos y aporto prueba de que el obligado me venga un sueldo y tal, y luego la otra parte del plano va a decir sí, pero lo que no tomo en cuenta es que redujeron el salario, una cosa así. Eso, ¿por qué no se iba a afectar? No, obviamente no. Si se inventa hechos que no estaban planteados en la plataforma fáctica inicial, no debería de. No, para nada. Entonces, aquí, como les digo, no estamos pretendiendo que ustedes practiquen lo que ocurre en la vida real, y estamos pretendiendo que un juez vaya a decidir un caso de la vida real, digamos. Lo que necesito ver es el desenvolvimiento de ustedes en una exposición oral. Después de que hagan la exposición, les va a quedar mucho más claro todo el trabajo. Por ejemplo, en la contestación de la demanda oral, sí podemos igual inventarme los hechos así, sí, como el grupo acá que es que no es accionista, o sea, algo así totalmente fuera de... Totalmente. Pero tendría que respaldarlo, ¿ya? Y en cuanto a las peticiones, ¿habría que hacerlas todas de trámite y de fondo? ¿O como vamos a hablar muchos como de los hechos de los requisitos de trámite de la demanda, solo nos vamos a las peticiones de fondo?
No hubo también sus peticiones de trámite. Aunque si fuera una demanda o una contestación de demanda presentada por escrito, solo que lo va a hacer verbalmente. Sí. Cuando usted dice que usted nos va a decir qué partes hacemos cada uno, nos va a decir, bueno, voy a hacer bendición. No, o sea, yo le digo, empiece usted. Y en el momento que yo quiera, le digo, sí, usted. 15 minutos. Y me imagino que tenemos menos tiempo de estos 15 minutos para contestar la demanda, o siempre esos 15 minutos. Igual, o sea, como le digo, los 15 minutos es una idea aproximada. Si usted necesita más que eso, lo toma, pero casi con seguridad no va a necesitar más que eso. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. Terminando el grupo de la interposición de la demanda, usted selecciona un grupo que debe contestar esa demanda. Así es. ¿Estamos en dos? Sí, probablemente pasan 2 grupos por día. No, deberían pasar por lo menos 3. 3. No, Para que no nos tome más de 2 clases. Bueno, entonces les pongo en la página de internet esto mismo que acaban de ver aquí en la pantalla. Y luego entiendo que habían 2 o 3 personas que tenían algún par de dudas. Si quieren las vemos ustedes. Con respecto a la partición de la cosa común, de la edición de la cosa común. Por ejemplo, en un caso en el que es la menor, es un padre que está representando los derechos de su hijo. Vaya propietaria de la cosa porque lo recibió en alguna herencia o algo así. En ese caso, no es necesario que yo acredite como papá, que yo acredite que la niña lo recibió en herencia, o cómo recibió ese bien, o si es necesario por acreditar. Pero en el Exactamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ahí es que si la copropiedad proviene de una herencia, entonces ya no se podría seguir un juicio oral de división de la cosa común. Ahora, si por ejemplo el abuelo de esta niña era ya copropietario del bien y como legado le deja a su nieta esos derechos de propiedad que tenía sobre el bien, pues entonces ahí sí se podría un juicio de división de la cosa común. O sea, el abuelo no puede dejar a 2 personas que sean propietarios de un bien. Sí, se puede. Pero no a la menor. Sí, lo que pasa es que en ese caso la división de la cosa común no se sigue por el procedimiento del juicio oral de división. No, va como eso me duda. Hay un proceso de partición en la herencia. Exacto. Pero en ese momento ya pasó la partición de la herencia. Y nosotros decidimos, como dice que uno puede hacer, uno no está obligado aunque el prestador así lo diga, quedar en copropiedad. Pero en ese momento acordamos, y sí está bueno, quedémonos porque sí que hicimos en copropiedad en ese momento. Ya pasó todo el proceso sucesorio y así quedamos. Y está la niña propietaria con el tío. Con otro ex. Entonces ahora, yo como su papá, viene el otro y lo que quiere está construyendo cosas o puede vulnerar el derecho de propiedad de mi hija. Yo lo que quiero es mejor ahorrarle problemas a ella y de una vez dividir la cosa. Pero ya pasó todo el proceso sucesorio, o sea, es después, años después. Entonces, tengo que explicar toda esa historia. Es que volvamos a ver. No se puede Si la propiedad. copropiedad se origina de la herencia, así haya pasado un mes de que terminó la declaración de herederos y el pago de impuestos, etc., o hayan pasado 15 años, 20 tal vez no, porque entonces ya no sería menor de edad, pero hayan pasado 15 años. De todos modos, el procedimiento no sería el juicio oral de división de la cosa común. Ya entendí. Al menos que entonces el abuelo le haya dejado a la nieta, pero porque y ella era copropietaria. Si ella era copropietaria, porque entonces la copropiedad no se origina de la sucesión, ya tiene un origen anterior. A ver, está Ahora, su pregunta tiene otra complicación, y es el hecho de que supuestamente la división de la cosa común la iba a promover el papá de esta niña. Entonces, en representación de la niña. Entonces, olvídese de la herencia. El papá tenía un poco de dinero y compró en copropiedad un bien inmueble, y la copropiedad no la pidió a su nombre, sino a nombre de la niña. Entonces, la copropiedad en este caso se origina de una compraventa. Entonces, pero este papá está representando intereses de un menor.
Entonces, para poder, ya el hecho de dividir la cosa común implica una disposición de los bienes del menor, por lo tanto, necesitaría seguir lo que se llama una diligencia de utilidad y necesidad, es decir, un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que un juez lo autorice a poder disponer del bien. Entonces, si lo está pensando como un caso hipotético, se lo está complicando mucho por los dos lados. Entonces, en el caso de que fuera un menor de edad el copropietario, en todo caso lo que habría que hacer es que el copropietario que sí es mayor de edad demande al menor. Sí, eso lo quería pensar, sí, porque entonces mejor que el otro demande, pero no tengo que justificar porque el menor es copropietario. No. O sea, porque al final dice que simplemente si son copropietarios, yo no quiero. Ya, o sea, simplemente ya no quiero estar con la cosa en copropiedad. O sea, pero tengo que justificar porque el menor es propietario de la cosa. Una adecuada exposición de los hechos en ese caso iniciaría relatando de dónde salió la propiedad. Entonces usted podría decir, por medio de la escritura pública número tal, mediante contrato de compraventa, fulano y mengano adquirieron la propiedad de este bien. Al día de hoy siguen siendo copropietarios y no se va contra el hecho de que no quieren mantenerse en copropiedad, etcétera, etcétera. Entonces esa es la pregunta. Sí, pero y siempre no importa que, ahí sí no importa que sea la menor. No, o sea, dependiendo de quién demanda. No, si demanda el yo mayor de edad, demando a la niña. Ajá, sí. A través de su representante. No, ahí es la niña. Ahí no la me importa que a mí. comparece a través del representante de La niña. Ya ella comparecerá así, pero yo no tengo por qué demandar a su papá ni a su mamá. Ni indicar que es menor de edad. Sí, usted podría decir, comparezco a demandar a Juanita Pérez, quien por ser menor de edad puede ser notificada a través de su padre en el ejercicio de la patria potestad, fulano tal. Que es distinto a decir que demanda a la niña a través de su padre. Lo que sería a través del padre sería la notificación. Y ya después, si quiere comparecer ejerciendo la patria potestad, pues ya será en representación de la niña que comparece en el proceso. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente en el caso hipotético, que haya un abuelo que sea tutor de un niño. Yo leí en el código que para empezar a ejercer la calidad de tutor debe ser discernido por un juez. Entonces, mi pregunta es, bueno, eso sí entiendo que sería ante un juez de familia, por ser simplemente un tutor. Pero sobre cómo se hacen las resoluciones, pues ante un acta judicial o en un acta judicial, en un auto, o cómo es que se hace constar, porque yo lo que quiero es en el objeto de la comparecencia indicar que actúa como tutor y que acredita con tal documento, pero no sé qué documento es el que deben presentar para acreditar que es el tutor del menor. Sería normalmente el tutor es nombrado por el juez. Entonces, salud va a haber una resolución donde el juez no lo nombra, que dependiendo de dónde salga el nombramiento, podría ser una resolución de trámite o un auto que resuelva un procedimiento de jurisdicción voluntaria, incluso tal vez hasta una sentencia. Entonces, a usted tal vez, como es para efecto nada más de acreditar una representación, no se haga bola si es decreto o autosentencia, pues la resolución de fecha tal y eso comprende cualquier cosa que pudiera hacer. Y luego tiene que haber un acta de discernimiento del cargo. Con una certificación de esos dos documentos es que acredita su representación. Acta de discernimiento, eso es bajo la tutela, ¿verdad? ¿Sí? Acta de discernimiento, que también viene del tribunal. Sí, o sea, usted acreditaría su representación con certificación de la resolución de fecha tal y el acta de discernimiento del cargo de fecha tal, y la certificación sería extendida por el secretario del juzgado X. Y pero en el caso que el testamento sea, que la calidad de tutor sea derivada de un testamento, también de todas formas hay una resolución del tribunal. Sí, solo que ahí la resolución no sería nombrando al tutor, sino sería reconociéndolo nada más. Licky, en el caso de que entiendo que este como tutor tiene la obligación de rendir cuentas, y leía que esta obligación la tiene que rendir cada año, pero si a mí nadie me demanda para yo rendir esas cuentas, sino que yo me presento ante el tribunal y mire, esto es lo que yo he hecho en este año, igualmente esa resolución también me entra duda si es como, en el
causa la duda si es como un auto también, o si es una sentencia, porque nadie está llegando a demandarme para la rendición de las cuentas, sino es como voluntario. La ley en ese caso incluso no establece un procedimiento. Entonces, yo si fuera el tutor, lo que haría sería presentar unas diligencias de jurisdicción voluntaria, presentando las cuentas al juez. Y eso tiene, pues, tiene algún número, o sea, es igual una como resolución que dicta el o sea, juez. se abriría un expediente, igual dependería de dónde sale el nombramiento del tutor. Porque si, por ejemplo, el tutor resulta que a alguien le siguieron un juicio de pérdida de la patria potestad y en esa misma resolución nombraron un tutor, entonces yo lo presentaría como algo accesorio dentro de ese juicio oral de pérdida de la patria potestad. Ahora, si fue en el mismo testamento, algo que no fue de esa forma, digamos, sino tal vez en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues igual dentro de esas diligencias de jurisdicción voluntaria podría presentarse la rendición de cuentas. Entonces la idea sería, ante el juez que haya nombrado al tutor, presentarle la rendición de cuentas. Lo que pasa es que normalmente eso no se hace en la práctica. Normalmente, que debería hacerse, pues siendo ordenado debería hacerse, pero normalmente hasta que el menor cumple la mayoría de edad se le entregan las cuentas, si es que se le entregan, si no, el tendrá que demandar la rendición de cuentas. o sea, podría obviar esa parte de que el tutor sí llevó a cabo la administración y que sí rindió las cuentas. ¿Cómo se? Lo que yo estoy planteando es una demanda de fijación de alimentos. Ajá. Entonces, de un menor, de un niño menor para con el hermano, que es mayor. Entonces, como él es menor, no puede presentarse a él, sino que lo hace por medio de su tutor, que es el abuelo. Entonces, el abuelo indica que ya se acabó la cantidad que en el testamento le dejaron al niño y que por eso ya no puede seguir manteniendo el menor. Voy a interrumpir ahí. Usted está haciendo lo mismo que está haciendo Completamente. por vos. O sea, si este abuelo es representante del menor porque es su tutor, simplemente comparece como representante del menor. Si el abuelo despilfarró el dinero del menor al juez para efectos de la fijación de la pensión alimenticia, no le interesa. Pero sí indico que es en calidad de tutor. Eso Sí, pues, y no acredita la calidad. Miren, fíjense que en esto de los juicios los que se llevan por disposición de ley, en el Código Civil está del de la prenda, que el juez va a decidir si es garantía suficiente o no, importa de la venta que se haga del bien de la prenda. Entonces, digamos, si yo interpongo o voy a plantear una demanda, ¿sí se plantearía como demanda? O no, porque igual lo que yo quiero es que reconozcan que sí es garantía suficiente el importe. Sí, es una demanda. Sí, es una demanda. Sí. ¿Y cuál sería el nombre? Demanda de suficiente garantía. Sí, usted podría ponerle, podría hacer varias cosas. Podría decir que plantea una demanda en juicio oral para determinar la suficiencia de la garantía, lo que sea, prendaria. Podría decir que plantea una demanda en juicio oral de conformidad con lo dispuesto en el artículo X del Código Civil. Podría decir que plantea una demanda con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que piden en el apartado respectivo. Cualquiera de todas esas funciones. ¿Persona ahorita le dice? Porque viene mal adelantado, ¿no? Una cosa. Cuando uno pide que dentro de las peticiones, en un proceso de declaratoria de jactancia, que se declare con lugar, valga la razón en la declaración de jactancia, ¿qué como consecuencia que trae? ¿Qué consecuencia trae? Que se notifique el plazo de 15 días para que plantee la demanda en la vía procesal correspondiente o algo así. ¿Eso es? Sí, y el tema de que si no la plantea en ese tiempo se tendrá que caducar el derecho. ¿Solo? Sí. Y las costas, por supuesto. Sí. Sí. Solo una pregunta. El código dice con la revisión de la cosa común, de que cuando no estén de acuerdo,
pues, bueno, cuando hayan menores o ausentes o personas incapaces, se debe de hacer este proceso. A ver. El código lo que dice es que cuando existen estas categorías de personas como copropietarias, es obligatoria la declaración judicial. Okay. A lo que voy yo es, si somos dos personas que estamos de acuerdo, o sea, dos, pero como uno es menor, pero si sí hay acuerdo, pero si se quiere dividir la cosa. Digamos, usted tiene un hijo. Sí. Yo soy copropietario con su hijo de un bien inmueble. Y yo me pongo de acuerdo con usted en que queremos dividir ese bien inmueble y estamos de acuerdo en la forma en que queremos dividir ese bien inmueble. ¿Sí? Como hay un interés de un menor ahí involucrado, no lo podemos hacer de mutuo acuerdo aunque estemos de acuerdo. Es necesaria una declaración judicial. ¿Y cómo va a ser esa declaración judicial? En un juicio oral de división de la cosa común. ¿Quién demanda a quién? Yo demando al menor. Porque si quisiera comparecer usted en representación del menor a demandarme a mí, tendría que tener una autorización judicial. ¿Sí? Sí. En un caso donde haya copropiedad, ¿verdad? Y por ejemplo, la copropiedad, bueno, el bien inmueble es un bien inmueble, ¿verdad? Y entonces uno de los copropietarios renta ese inmueble, ¿verdad? Entonces, pero no le paga o no le da el dinero que producto de esa renta al otro copropietario. En ese caso, ¿se sigue el juicio de rendición de cuentas o es una controversia que surge entre cualquiera de las dos? Ah, bueno. Cualquiera de las dos sería válido. A ver, y en el caso de una pensión alimenticia, ¿verdad? Que un mayor de edad quiera o solicite que se rinda cuentas, solicite alimentos. Usted dijo de que la prescripción sobre todo cobra importancia con el tema de las rentas atrasadas, ¿verdad? Que eran 2 años, pero eso era un proceso ejecutivo. Pero por ejemplo, una persona mayor de edad, por ejemplo mi hijo de 19 años, está intentando cobrarme rentas o pensiones, perdón, de los años 18 y 19, solo podría aplicar el 18, que dijo usted que no es muy común pedir alimentos de años anteriores, pero que sí se puede hacer. Entonces, digamos, ese año 19, como ya no hay obligación de pagar alimentos, se atacaría con una excepción de falta de personalidad o de prescripción o de... Lo que pasa es que en ese caso, para empezar, la existencia de la prescripción sería indiscutible. ¿Eso dónde está el libro de los 2 años para alimentos? 1500 y algunos centavos del Código Civil. Mira, pues, el artículo 1505 del Código Civil establece: no corre el término para la prescripción, según entre padres e hijos durante la patria potestad. Entonces, mientras 1505 del Código Civil, mientras este menor esté bajo la patria potestad, tendríamos que ver el caso en particular. Tendríamos que ver, para empezar, si es un hijo de matrimonio o no es un hijo de matrimonio. Por aquello que hablamos en alguna oportunidad, que si son hijos de matrimonio, la patria potestad le ejercen conjuntamente el padre y la madre. Y en cualquier otro caso, el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo. Entonces, si este fuera un hijo de matrimonio, está bajo la patria potestad de ambos. Entonces, aplicaría esta norma, no correría el plazo de la prescripción. Entonces, hasta el momento en que este cumpla 18 años, empieza a contar el plazo de la prescripción, porque en ese momento se termina la patria potestad. Ahora, si fuera un hijo que no es de matrimonio, entonces sí correría el plazo de la prescripción porque no está bajo la patria. Y estuviera en poder de la madre, pues, solo la madre tendría la patria potestad y por lo tanto no existiría este impedimento por la prescripción. Pero su pregunta exactamente era cuál, pero... Entonces, si digamos usted nos pusiera, o bueno, en un caso de la vida real, una persona mayor de edad estuviera exigiendo alimentos y ya le obligaba, bueno, ya no estuviera obligado la persona, no estuviera obligado, ¿qué excepción en virtud de que ya es mayor de edad, ¿verdad? Pero vamos a ver, estamos hablando para empezar de un proceso de conocimiento o un proceso de ejecución.
de conocimiento. Que se fije la renta. Vamos a ver, un mayor de edad quiere que le fijen pensión. Sí. Y que se la fijen del año anterior, digamos, a que cumpliera la mayoría de edad. Esa es la... Año posterior. Sí, sí, año anterior o posterior, pero Es que ya solo se ser habla posterior. del año 19. Y ella dice que Sabría ahí. Juan Pérez a los 19 años le pide a su papá o a quien tenía la patria pues en su momento que le pague cuando él tenía 18 y que le pague por bruto cuando tenía 19. Entonces lo de 19 no procede. Entonces, ¿qué excepción sería la que procede? Pero ¿quién va a pedir los 18? O sea, su pregunta es, ¿qué defensa tendría que plantear el papá por el periodo desde que este ya cumplió 18 años en adelante? No, ahí no es una excepción previa, es un tema de fondo, es una excepción perentoria. Porque el tema es que el papá no tiene derecho a reclamar una pensión alimenticia. Es como que yo le demandara a usted una fijación de pensión alimenticia. Ustedes, los hijos de mis parientes soy, entonces lo que plantea no es una excepción previa, es una defensa de fondo, una excepción perentoria. ¿Y los hijos dónde estarán los 2 años? La reproducción. Pero está diciendo por la Constitución. No, 1514. 514. Prescriben en 2 años. Y un montón de cosas. Cuarto, las pensiones, rentas, alquileres y por cualquier otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, ya sea cobro en virtud de acción de relación personal. Tengo una duda. Con el numeral 5 que dice se puede tramitar que será la adición de los fondos comunes y las diferencias que surgen entre los propietarios. Cuando surgen diferencias entre los propietarios, no necesariamente van a querer que se pida otra cosa, sino puede ser únicamente que el precio de la... Podría ser el caso que planteaba su compañera aquí hace un momento. Usted y yo somos copropietarios. Yo doy en alquiler el inmueble y no le doy su parte de lo que le correspondería de las rentas. Entonces usted me demanda a mí porque quiere que le pague su parte de las rentas. O el inmueble, por ejemplo, necesita reparaciones y yo no quiero pagar la parte que me corresponde de las reparaciones. Usted me demanda para que pague esa parte. O puede ser que uno de los propietarios quiere destinar el bien para una cosa y el otro para otra. Sí. Entonces se lo van a plantear al juez y él va a decidir quién tiene razón. Así es. Pero dicen que... Eso, por eso les decía cuando veíamos este tema. La norma en el artículo 199 lo que dice es: se tramitará en un juicio oral. Y dice, quinto, la división de la cosa común y las diferencias que surgieran entre los copropietarios en relación a la misma. Entonces ahí todavía está haciendo una referencia genérica, digamos, al juicio oral. Luego tenemos unas disposiciones específicas para el juicio oral de división de la cosa común. Ahora, para el resto de este inciso, las diferencias que surgieran entre los copropietarios en relación a la misma, no hay disposiciones específicas. Entonces usted sigue el procedimiento general del juicio oral. Se llamaría prestación, ¿Qué más? ya se llevaría, por ejemplo, un proceso completo. Sí, un juicio oral muy correcto. Y se llama juicio oral de diferencias. Que surgieron entre No, yo tal vez no le pondría tanto un nombre específico. Dependería sobre todo qué es la diferencia que existe entre los copropietarios. A lo mejor la diferencia que hay entre los copropietarios permite ponerle un nombre más específico. Pero como una cuestión general, yo tal vez me iría por el lado de, como hablaba con no sé quién aquí hace un momento, decir que plantea un juicio oral con fundamento en el inciso quinto, creo que era del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, o que plantea un juicio oral con el objeto de que en sentencia sean las declaraciones que soliciten en el apartado respectivo. Y si se pone... Y mire, y en la de contestación de rendición de cuentas, como son varios apartados, usted dijo, ¿verdad? Acaba de contestar, de la excepción perentoria, excepción previa, la contestación. Digamos, en el apartado de la excepción perentoria es el cumplimiento de la obligación profesional de rendir cuentas. Y en el apartado simple, ¿verdad? Como parte de los hechos de la obligación profesional de rendir cuentas, ¿qué se pone en cada uno o se pone lo mismo en los dos? No, porque son dos cosas totalmente distintas. Digamos, usted va a cumplir con su obligación provisional de rendir cuentas. Entonces usted tendría un apartado donde diría eso, de la obligación provisional de rendir cuentas. Entonces le diría: señor juez, en resolución de fecha tal, usted me ordenó, declaró provisionalmente la obligación de rendir cuentas y me ordenó rendirlas en esta audiencia. Por lo tanto, comparezco a rendir esas cuentas. Ya lo que quiera decir, podría decir: vengo a rendir las cuentas y las cuentas son estas.
O podría decir, por ejemplo, las cuentas ya las rendí, pero de todos modos, como usted me lo está ordenando, las repito y son estas. Podría decir, como era el caso que tenían sus compañeros, las cuentas ya las rendí y es más, están aprobadas por lo que usted ni siquiera debería pronunciarse, pero de todos modos, como me lo ordenó, estas son las cuentas que rendí en su oportunidad. Podría decir, nunca entré a ejercer el cargo y por lo tanto no tengo cuentas que rendir. Lo que tenga que decir al respecto. Ahora, en el caso que tenían sus compañeros, el fundamento de la excepción tenía alguna conexión con esto que estamos hablando, pero es distinto. Porque digamos, como fundamento de la excepción, ¿usted qué dice? Yo las cuentas ya las rendí. ¿Qué son esas cuentas? No importa. Lo que digo es, ya las rendí y establezco cómo fue que rendí esas cuentas. Ahora, en el cumplimiento de la obligación provisional de rendir cuentas, sí tengo que decir cuáles son esas cuentas. No sé si me explico cuál es la diferencia entre las dos cosas. Y se deben individualizar. ¿Qué cosa? Individualizar en las peticiones, que estas cuentas son, cuando se dice estas son las cuentas, o sea, de indicar cada punto de lo que en teoría a mí me están pidiendo que rinda. Lo que pasa es que, vamos a ver, para empezar, eso no sería un tema de petición, sería un tema de hechos. Luego, normalmente no se pide con ese nivel de desglose, digamos, se pide que rinda cuentas y sobre qué va a rendir, ya verá él. Si se lo pidieran con ese nivel de desglose, pues sí tendría usted que pronunciarse sobre cada uno de esos puntos. Pero hemos hecho una petición. En la petición solo piden que se tenga por cumplida la obligación provisional de rendir cuentas, nada más como una de las peticiones del trámite. Mire, y solo como una idea de la forma de rendir cuentas dentro del memorial, sería algo así como los bienes administrados fueron tales, producto de esos bienes obtuve tal cantidad de dinero y tal cantidad de dinero fue depositada a tal cuenta monetaria. Así. Por supuesto, por un caso de la vida real necesitaría muchísimo más detalle, pero para un examen. Yo tengo duda en relación a la obligación de los padres de rendir cuentas que está en el Código Civil en el 272, cuando dice que los padres deben entregar a los hijos luego que estos lleguen a la mayoría de edad los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. Pero no establece ningún plazo ni nada más específico, por ejemplo, como con los tutores o en otras situaciones. Entonces, o sea, yo entiendo que es cuando cumple 18 años, por ejemplo, el hijo, pero no me da ningún plazo de cuándo lo puedo hacer. Es el mismo día que cumplió los 18, me puedo tardar más, o cómo funciona, digamos, porque la ley no me da ningún plazo y me dice, digamos que es desde que tiene un mes que estoy administrando los bienes, entonces no hay una obligación, digamos, aquí no me da una obligación anual como por ejemplo los tutores, entonces yo le voy a rendir cuentas desde que, digamos, tiene un mes el bebé hasta que cumplió los 18 años, o no sé, no hay plazos. Plazos sí hay, lo que es que no están ahí. A ver, ¿quién le contesta a su compañera? ¿Quién quiere preguntar? A ver, la señorita de atrás, le doy la palabra primero. No aplicaría lo que dice el 1512, que básicamente la prescripción para la obligación de rendir cuentas comienza cuando se entiende que termina su administración, que sería cuando cumple los 18 años, y también el plazo serían los 3 años de 1515. A ver, repítame su planteamiento. Ok, en 1512 establece que la obligación de rendir cuentas comienza a correr desde el día en el que el obligado termina su administración. Eso no es el artículo. La prescripción de la prescripción de la obligación de rendir cuentas comienza a correr. Bueno, pero lo que ya está preguntando es cuál era el plazo y en cuánto empezaba a correr el plazo de la prescripción. Yo pensaría que es el 1515 en cuanto a la obligación general de rendir cuentas, que son 3 años. Y de cuándo empieza a correr ese plazo, se podría decir, en donde ya son exigibles las cuentas, cuando cumplen los 18 años. Sí, le vamos a dar a usted el punto. La idea va por ahí. Sí, no. Su pregunta se basa en esta norma que dice: los padres deben rendirle cuentas a sus hijos una vez que cumplan la mayoría de edad. ¿Eso qué quiere decir? Mi hijo, al quien yo le administré bienes, cumple 18 años hoy. A partir de hoy estoy yo obligado a rendirle cuentas. Y a partir de hoy, efectivamente, ceso yo en el ejercicio del cargo que estaba ejerciendo. Yo era
una persona que ejercía la patria potestad sobre ese menor y automáticamente al cumplir 18 años dejó de ejercer ese cargo. Entonces, a partir de hoy, en cualquier momento, podría y debería yo rendirle las cuentas. Entonces, en el plano teórico, digamos, lo ideal, obviamente, sobre todo siendo una cuestión entre padres e hijos, sería que yo llegara, hijo mío, aquí están tus cuentas, te devuelvo tus bienes. Buena suerte. Pero puede ser que no lo haga, o que aún habiéndolo hecho el hijo esté inconforme, o que aún habiéndole presentado magníficamente las cuentas de mala fe me quisiera demandar. Cualquier situación que a usted se le pudiera ocurrir. Entonces, para hacerlo de mutuo acuerdo, es ley a partir de que cumpla 18 años y en adelante. Igual, si estamos de mutuo acuerdo, pudiera ser, ¿usted cuántos años tiene? 22. 22. Supóngase que a usted, sus padres le estuvieron administrando bienes mientras usted fue menor de edad, y de eso ya pasaron 4 años, de que usted cumplió la mayoría de edad. Pero si ustedes están de acuerdo, perfectamente podrían, hoy que en la noche que usted llegue a su casa, sus papás decirle, mira, te administramos estos bienes, no te hemos rendido las cuentas, aquí están tus cuentas. Y usted dice, bueno, perfecto, las cuentas están aprobadas, se acabó el problema. O sea, si estamos de mutuo acuerdo, no hay un plazo que tomar en cuenta, digamos. Ahora, si resulta que a usted no le rindieron las cuentas, entonces sí empieza a operar aquí un tema de prescripción, y entonces son aplicables las dos normas que citaba aquí su compañera. Primero hay un plazo de prescripción de 3 años, y luego ese plazo de prescripción comienza a contar a partir de que las personas, en este caso los padres en ejercicio de la patria potestad, cesaron en la administración. Entonces, si nos quedamos con el ejemplo suyo, usted hace ya más de 3 años que cumplió la mayoría de edad, por lo tanto hace más de 3 años que sus padres habrían cesado en la administración de sus bienes, y por lo tanto si usted hoy les demandara la rendición de cuentas, ellos podrían plantear una excepción previa de prescripción. Pero mi duda es, entonces, digamos, yo como madre, digamos que yo tuviera digamos que mi mamá, entonces yo acabo de cumplir 18 años, y entonces mi mamá, o sea, yo tenía bienes como menor, desde que yo tenía 1 mes, por ejemplo. Entonces mi mamá cuando yo cumplí 18 años me va a rendir cuentas, y me va a rendir de los 17 años con 11 meses, o sea, digamos, no es como con los tutores, digamos, que hay una obligación periódica, ¿no? Digamos, bueno, hoy te rindo cuentas de 17 años con 11 meses, esto pasó, tal. No, lo que pasa es que recuérdese que para efectos de una tutela siempre hay una intervención del juez, normalmente para nombrar al tutor o por lo menos para reconocerle el cargo si es que hubiera sido instituido en un testamento. En el caso de padres en ejercicio de la patria potestad no hay una intervención del juez, sus padres automáticamente desde que son padres se inscriben a su hijo, ese es su título de representación, y normalmente no hay una participación del juez ahí. De hecho, habría participación del juez normalmente cuando es al contrario, para suspenderles la patria potestad o para quitarles la patria potestad, pero eso ya será otro tema. Pero en una relación común y corriente, digamos, no hay una participación del juez, por lo tanto no hay alguien a quien usted le pudiera estar rendiendo cuentas periódicamente. Y supóngase, sería tal vez saturar mucho a los tribunales si pidiéramos que todos los padres que ejercen la patria potestad rindan cuentas anualmente y no solo saturar mucho a los tribunales, sino hacer incurrir a la gente en un montón de gastos a lo mejor innecesarios. ¿Sí? En las peticiones de la rendición de cuentas, usted cuando pasamos en el grupo dijo que como está en la serie de peticiones que declaraciones de la sentencia que puede emitir el juez, y hay una amplia gama, ¿verdad? Entonces, yo vi que usted nos dijo que porque se trataba de una administración de una entidad, de una sociedad, debía hacerse la especificación de a quién se pagaba el saldo de las cuentas. A la sociedad, ¿verdad? Usted nos dijo, debe ser pagado a la sociedad porque el accionista no es dueño de ese saldo. Entonces, en otro juicio que no fuera de administración, también tiene que hacerse esa especificación. Lo que pasa es que, en líneas generales, la legitimación para demandar una rendición de cuentas la tiene el dueño de los bienes que fueron administrados. La legitimación activa tiene el dueño de los bienes que fueron administrados, y la legitimación pasiva la tiene el que administró esos bienes. Esa es la regla general que opera en casi la totalidad de los casos. Ahora, lo que yo les decía es que en ese caso particular que presentaron, que no solo es un tema de que sea
bienes de una sociedad, sino que es un tema de que son bienes de una sociedad y que el que reclama la rendición de cuentas es el socio o el accionista en nombre propio. Porque también pudiera darse el caso de que comparezca la sociedad a través de algún otro representante legal a demandar la rendición de cuentas. Pues, por ejemplo, el presidente del Consejo de Administración, en representación de la sociedad, le podría demandar la rendición de cuentas al gerente general. Entonces, ahí ya es en nombre de la sociedad que se está haciendo, por lo tanto esa especificación no sería indispensable, digamos. Pero en este caso el tema era que el socio o el accionista comparecía en nombre propio demandando a la sociedad, pero resulta que si él obtenía, demandando al administrador, perdón, comparecía el accionista en nombre propio demandando al administrador. Entonces, pero resulta que si él obtenía alguna condena a devolver algún saldo como producto de esa demanda, el saldo no se lo iban a pagar a él, se lo tenían que pagar a la sociedad. Por eso ahí sí era indispensable hacer esa especificación. Bueno, y el resto de demandas en las peticiones no es necesario. Si es el propietario de los bienes el que está demandando, no es necesario. Lo puede poner, pero no es indispensable. Y si es un mandatario y está actuando con representación también, ahí sí, igual que lo de la administración. Pero volvamos a lo mismo, ¿mandatario de quién es? Porque si nos dueño quedamos como del el mismo ejemplo este de la sociedad, si era el mandatario de la sociedad, no es necesario, pero si era el mandatario del accionista que está demandando en nombre del accionista, entonces es necesario. Entonces no me quedó claro, pero si yo acudo a representación de alguien, por ejemplo, yo soy un mandatario y promuevo la demanda en representación de mi mandante, entonces en ese caso sí habría que especificar. No, es que olvídese del mandatario. Mire, pues, bueno, usted tiene una relación de carácter material en virtud de la cual una persona le administra bienes a otra persona, ¿sí? Entonces, administrador, entendido no como el administrador único de una sociedad, sino entendido como cualquier persona que ejerza actos de administración, ¿sí? Sí. Y hay un dueño de esos bienes que están siendo administrados, ¿sí? Entonces, ¿qué relación? La que usted quiera. Puede ser una relación de patria potestad, puede ser un mandato, puede ser una tutela, puede ser un presidente del Consejo de Administración, puede ser un gerente y cualquier otra, etcétera, que usted se lo puede poner, cualquier otra relación jurídica en virtud de la cual una persona administra bienes de otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que están platicando, si se lo va a hacer un poco más difícil a ustedes. Entonces, siempre que este propietario demande al administrador, que es lo que normalmente pasa, usted no necesita hacer esa especificación. Este propietario que va a demandar al administrador podría comparecer él en nombre propio o podría comparecer por medio de algún representante. En cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo. No es obligatorio hacer esa especificación. De tal manera que si yo le administro bienes a usted, soy un mandatario suyo,
usted podría comparecer personalmente usted a demandarme a mí. No necesita en su petición de fondo pedir que la condena sea a favor suyo. Lo puede hacer, pero no es indispensable, digamos. Ahora pudiera ser que usted le dé un mandato judicial a su compañera para que me demande a mí esa rendición de cuentas. Entonces comparece a su compañera en representación suya. De la misma manera, ella no está actuando en nombre propio, está actuando en nombre de usted. Por lo tanto, esa especificación tampoco es indispensable. No es que esté de más, se puede hacer, pero no es indispensable. Ahora, se vuelve indispensable en un caso como el que usted tenía en este ejemplo que ustedes plantearon. Porque aquí resulta que se demandaba al que había sido administrador, pero no lo demandaba el propietario, que en este caso, ¿quién era el propietario de los bienes? La sociedad. ¿Pero demandaba a la sociedad? No, demandaba a un accionista. Entonces ya se rompe esa como vinculación natural que uno supondría esperar en estos casos. Si es un juicio de rendición de cuentas, lo normal es que sea propietario de los bienes, sea en nombre propio o a través de un representante, no importa, pero el propietario de los bienes, el que demande al administrador. Ahora, si por una disposición legal que lo permite, como en este caso, es alguien más el que le demanda la rendición de cuentas, en este caso, este accionista, pues entonces, de todos modos, el propietario de los bienes es el que debería recibir el beneficio directo de una condena a pagar el saldo de las cosas, de las cuentas, perdón, porque son bienes suyos los que fueron objeto de administración. Entonces usted, como accionista, no podría decir, mire, fíjese que en esta sociedad yo soy accionista y este señor administró los bienes de la sociedad y ahora quiero que me los devuelva a mí. Se los devuelva a la sociedad, que es la titular de los bienes. Entonces, si es este accionista, igual no importa si es el nombre propio o por medio de un mandatario, por ejemplo. De todos modos, opera lo mismo que hablamos en su momento. Es necesario especificar que la devolución va a ser para la sociedad y no para él. Sí, gracias. ¿Tuvimos dudas? Yo solo una preguntita pequeña. En un juicio oral de menor cuantía se tramita ante un juez de paz, ¿verdad? En ese caso, en la designación del juez también debe incluirse el municipio. Sí. De todos, no solo si está en Guatemala. Ajá. En el ejemplo que presentaron los compañeros de la fijación de la pensión alimenticia, es necesario que incluyamos lo que les pedían un informe que le pedían a la SAT acerca de declaraciones juradas del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado. Luego hacían otro informe para entidades emisoras de tarjeta de crédito, para determinar si tenían tarjetas de crédito, límites, otras entidades bancarias para ver si tenía créditos autorizados, todo ese tipo de situaciones. No, indispensable no es. Lo que pasa es que usted tiene que, como abogada, digamos, al redactar su demanda, tiene que tratar de ver por qué medios logra establecer la capacidad económica de esta persona. Y entonces, si usted, por ejemplo, tuviera una constancia de trabajo, o resulta que al señor le daban un voucher, una constancia de pago de aquellas donde dice, los que trabajan en una institución grande, me imagino que les dan de esto, aquello que dice cuál es su sueldo líquido, más las bonificaciones, menos el descuento del líquido, menos el descuento de no sé qué, cuánto recibe. Si esta persona, digamos, fuera la esposa que está demandando al esposo y en la casa había un montón de esas cosas que el señor tenía, podría presentar una cuestión de estas y así justifica cuáles son los ingresos del señor. Entonces, lo que usted tenga a la mano. Pero si usted no tiene, sobre todo lo de la Superintendencia de Administración Tributaria, a veces es útil cuando es una persona que no tiene un ingreso fijo. Porque si fuera una persona que tiene un trabajo, digamos, que percibe un sueldo, es mucho más fácil pedir que le soliciten un informe al lugar donde trabaja. Pero si es, por ejemplo, un profesional en el ejercicio liberal de la profesión, que usted no tiene
forma de saber, no tiene un ingreso fijo pues a quién preguntarle, más que poderle pedir, por ejemplo, un informe de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues perfectamente lo puede hacer de utilidad. Siempre, como les dije, creo que en este caso solo pedían que se le pidieran informes sin decir sobre qué puntos. Habría que decir sobre qué puntos y habría que tener cuidado en qué puntos está uno pidiendo que rindan el informe, porque recuerden que de conformidad con la Constitución, por ejemplo, no podrían revelarle cuánto es el monto de los tributos pagados. Y a usted igual no le interesa saber cuánto fue lo que pagó de impuestos, lo que le interesa saber cuánto fue lo que reportó de renta, por ejemplo. Sí, pero esa declaración jurada también es confidencial, entonces no puede dar esos datos. Yo creería que sí. Es que yo tenía esa duda porque y pregunté y consulté en un tributario si para una persona era válido pedir esas declaraciones. Y me dijo la licenciada, bueno, siempre me aconsejó pedir una segunda opinión, pero que ella no acostumbraba poner ese tipo de declaraciones o pedir esas declaraciones, porque la SAT normalmente contestaba de que la declaración del ISR o del IVA, si se quería saber las rentas netas, era confidencial. Fíjese usted que la norma constitucional lo que dice es la correspondencia de toda persona. A mitad del segundo párrafo, es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades realizadas en personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Pero en el ejemplo que estamos manejando, no pediríamos que revele el monto de los impuestos pagados y además no pediríamos que revele cuestiones referentes a una contabilidad. Profesionales liberales ni siquiera hagamos contabilidad completa, y además el dato no lo saca la Superintendencia de Administración Tributaria de la contabilidad, sino lo saca de una declaración que es distinta. El Código Tributario tiene, ¿usted tiene el Código Tributario, el 101A? Sí, dice lo mismo que es punible, pero dice los funcionarios y empleados públicos que intervengan en la aplicación, recaudación, fiscalización y control de tributos solo pueden revelar dichas informaciones a sus superiores jerárquicos o a requerimiento de los tribunales de justicia, siempre que en ambos casos trate de problemas vinculados con la administración, fiscalización y percepción de los tributos. Entonces, aquí, permítanme un segundo. Aquí la norma lo que dice es regula un par de cuestiones. Primero insiste que es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a contabilidad realizadas a personas individuales jurídicas, como que dice la Constitución. Luego que no produce fe lo obtenido en violación, lo dice los funcionarios y empleados públicos que intervengan en la aplicación, recaudación, fiscalización y control de tributos, solo pueden revelar dichas informaciones a sus superiores jerárquicos o a requerimiento de los tribunales de justicia, siempre que en ambos casos se trate de problemas vinculados con la administración, fiscalización y percepción de los tributos. Pero habla de solo pueden revelar dichas informaciones. ¿Y de qué informaciones habla antes el artículo? De lo mismo que dice la Constitución. Entonces, mi interpretación es que si usted pregunta que cuánto reportó de renta bruta esta persona, no está incurriendo en ninguna de las prohibiciones ni de la Constitución ni del Código Tributario. Esa es mi interpretación. Como bien le dijo esta licenciada que usted consultó, puede ser que el mismo juez tenga otra interpretación y después le diga ese informe, no lo pido. O puede ser que la Superintendencia de Administración Tributaria tenga otra interpretación y diga, disculpe señor juez, pero esa información no se la puedo dar. Pero en todo caso, ¿por qué se va a limitar usted como demandante a tener una expectativa de algo que pudiera pasar? Entonces yo en todo caso pediría el informe, ya que sea el juez el que me diga que no lo va a solicitar, o que sea la Superintendencia de Administración Tributaria la que le conteste al juez que no le dé el informe. Usted por lo menos hizo su intento. Gracias. Sí. Una pregunta, en la división de la cosa común, en el código establece que se presenta cuando los copropietarios no están de acuerdo, ese sería el caso, ¿verdad? O cuando interviene un menor. Cuando usted nos dio la clase dijo que también uno de los motivos más utilizados era porque había pacto de indivisión. Tal vez no tanto eso, sino que lo que pasa es que
lo que sí hablamos es que el Código Civil establece, usted y yo como propietarios podemos ponernos de acuerdo en establecer un plazo de indivisión que no sea mayor a un año. Pero dice a continuación que a pesar de la existencia del pacto de indivisión, el juez, si estima que existen razones suficientes, puede acordar antes la división de la cosa común. Entonces yo ahí, respecto a ese artículo, les comenté un par de cosas. Primero les comenté que, como defensa de fondo, digamos, si usted me demanda a mí la división de la cosa común, como defensa de fondo, una de las pocas cosas que yo pudiera argumentar es, existe este pacto de indivisión cuyo plazo no ha vencido. Y ese pacto, disculpe licenciado, ese pacto de indivisión, cuando lo hacemos entre copropietarios, ¿queda en un acta notarial o en algún documento? ¿O solo es, mira, en un año no? El acta notarial normalmente no se utiliza para documentar contratos. El acta notarial es para hacer constar hechos. Entonces, usted podría tener un documento privado con firmas legalizadas, como dice su compañero, o un documento privado muy corriente, o una escritura pública. Lo ideal sería una escritura pública porque se refiere a bienes inmuebles. Entonces, en cualquiera de esos medios podría usted hacer constar ese pacto de indivisión. Entonces, retomando su pregunta, pues esa sería una cuestión, que si existe pacto de indivisión, esa podría ser mi defensa. Y siempre en el mismo ejemplo, si usted me está demandando la división de la cosa común, a pesar de que existe un pacto de indivisión, en su demanda debería argumentar cuáles son esas razones que obligan a que, a pesar de que el pacto de indivisión está vigente, debiera dividirse la cosa común en este caso. Y ese motivo de que hay un pacto de indivisión se establecería como motivo de fondo, ¿verdad? Si yo me defiendo de su demanda, o sea, si es no, digamos, si usted me pide a mí la división de la cosa común habiendo pacto, y yo le contesto la demanda, y ese sería igual un motivo de fondo. Sí, sería una excepción perentoria. Y en las peticiones de fondo respecto a la división de la cosa común, usted dijo que se llegaba a autos y había acuerdo, ¿verdad? Respecto a... No tanto si hay acuerdo, sino si no hay oposición. Si no hay oposición, exacto. Y a sentencia si hay oposición, pero entonces oposición del proyecto de partición y de la demanda en sí de la división, o solo de... Porque usted cuando puso en el pizarrón solo puso oposición, pero me quedó la duda si debíamos de poner oposición al proyecto de partición y a la oposición de la división de la cosa común, porque se pudiera oponer precisamente lo que decía Michi a la división de la cosa común. Entonces en este caso también habría sentencia. Sí. O sea, el juez puede llegar a tener que resolver el caso a través de una sentencia si alguna de las partes se opone al proyecto de partición, o en ese caso sería cualquiera de las dos, el actor o el demandado, se oponen al proyecto de partición, o si el demandado contesta la demanda. En todo caso también tendría que haber una sentencia. Entonces su pregunta es, para el momento en que hago la petición de fondo donde digo en caso de que haya oposición tal cosa. Exacto. ¿Cómo simplemente sería de decir, en caso de que hubiera oposición, se dicta la sentencia. Y entonces ahí ya entendemos comprendida la posibilidad de una oposición al proyecto de partición o de una oposición a la demanda. Pero si yo soy el que estoy demandando, pediría de todos modos que en sentencia se apruebe el derecho, el proyecto de partición. Por eso, pero es que la idea aquí es que si cuando usted presenta su demanda, usted no sabe si el demandado se va a oponer o no a la demanda, y no sabe si alguna de las partes se va a oponer al proyecto de partición. Como usted no conoce el proyecto de partición, podría ser que eventualmente usted misma, que es demandante, se vaya a oponer al proyecto de partición. Por eso es que usted en su petición de fondo no simplemente lo hace como en todos los casos que pide que se declare con lugar la demanda en consecuencia de tal cosa, sino que dice, si no hubiera oposición al proyecto de partición, se dicta el auto que en derecho corresponde en la cual se declara, uno, que se apruebe el proyecto de partición, que se le ordene la protocolación, que se le dé su certificación al notario. Luego, aparte, dice que si hubiera oposición, se dicta la sentencia que en derecho corresponde en la cual se declara, uno, con lugar la demanda, dos, en consecuencia
se ordene, se apruebe el proyecto de partición. Sí, en ese momento pide que se apruebe el proyecto de partición, que se mande a protocolar y que se le dé su certificación al notario, que se condene a la otra parte del pago de costes, y se acabó. Luego pudiera ser que efectivamente en el camino a la que no le pareció el proyecto de partición fue a usted, pero cuando usted manifieste sus objeciones a ese proyecto de partición, entonces pedirá que en sentencia se apruebe el proyecto de partición o que se hagan las modificaciones que usted está pidiendo. Antes de traída, que sí. Y se llaman estas decisiones cuando yo contesto la rendición de cuentas en el apartado de trámite de recepción previa hay una parte que se puso audiencia. Esa audiencia es para que para la contestación de recepción. A ver, repítame su. Es que yo me recuerdo que en el que se había puesto 4 apartados de peticiones de trámite, ¿verdad? La contestación de la demanda de rendición de cuentas. Hay un apartado donde usted puso como título del trámite de recepción previa. Entonces, como peticiones está la admisión, audiencia y las pruebas. ¿Esa audiencia a qué se refiere? La audiencia a la de 24 horas. A la de 24 horas. ¿Y esa cosa que se le da audiencia? Pues lo que pasa es que, para empezar, me quedó en el aire aclararle una cosa antes. Usted decía que habían 4 apartados de peticiones de trámite. No son 4 apartados de peticiones de trámite, sino son varios apartados de peticiones en general. Entonces sería un... ¿Qué más? Sí, perdón. Sería, en principio, lo que dijimos, entre comillas, peticiones generales que no le ponen su título, de la incorporación del memorial, la dirección de incorporación y todas esas cuestiones. Luego tendría un apartado de trámite de las excepciones previas, de fondo de las excepciones previas, de trámite del resto de cosas y de fondo de sentencia. Esos serían los apartados. Entonces, ahora respondiendo a su pregunta, usted plantea una excepción previa. Creo que habíamos quedado en que la procedente en este caso era de falta de personalidad. Usted diría que se tenga por interpuesta y se admita para su trámite la excepción previa de falta de personalidad. Y ya es cuestión de estilo, en la misma petición, una siguiente, haría referencia al tema de la audiencia. Entonces usted podría decir que se tenga por interpuesta y se admita para su trámite la excepción previa de falta de personalidad y de la misma se dé audiencia por el incidente por el plazo de 24 horas a la otra parte. Es una opción, todo en una sola petición, es perfectamente válido. Usted podría decir, uno, que se tenga por interpuesta y se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes la excepción previa de falta de personalidad. 2, la excepción previa, pero que es por el plazo de 24 horas a la otra parte. ¿Y ese incidente habría que especificar que es del 207? ¿O solo así? No, simplemente usted dice que es por el procedimiento de los incidentes. Y como es juicio oral, ya se sabe que se tiene que anotar por ese procedimiento. Licenciado, solo en tipo de forma. Sí pongo entonces el título petición de trámite de excepción previa. ¿Sí? Como subtítulo. Sí. Y en general no va a llevar en subtítulo, solo empiezo. Y a la hora de una contestación de una demanda de rendición de cuentas, sin mi excepción perentoria, usted dijo que básicamente deberían tener 2. La de que sí rendí las cuentas y aparte que las aprobaron, ¿verdad? A ver, repítame el principio que me demandan por rendición de cuentas y como mecanismo de defensa interpongo 2 excepciones perentorias, que sería la de rendición de cuentas y la de su aprobación. Esas 2 excepciones se podrían unir en una sola excepción. No debería, son 2 temas totalmente distintos, que están relacionados, por supuesto, pero son bastante distintos. O sea, estamos hablando que no necesariamente va a ser procedente esto, pero estamos hablando de un caso como el que tenían sus compañeros, en donde supuestamente se habían rendido las cuentas y supuestamente se las habían aprobado en la asamblea. Entonces ahí, la idea es que una cuestión es, yo ya no estoy obligado a rendir cuentas porque ya las rendí. Eso, si las cuentas no me las han aprobado, magnífico, usted ya rendió cuentas, qué bueno. Pero vamos a ver si sus cuentas están buenas o no están buenas. Entonces igual podría declarar con lugar la demanda. Me aprueban las cuentas y me condenan a pagar el saldo, o imprueban esas cuentas y me condenan a pagar el saldo. ¿Sí? Ahora, en el caso que planteaban sus compañeros, permite redondear más la defensa. Porque entonces, una defensa es, mire, yo ya no tengo que rendir cuentas porque ya la rendí. Pero otra defensa es, yo ya rendí las cuentas. Y
Y usted, señor juez, ni siquiera se puede pronunciar sobre esas cuentas que yo ya rendí, porque a mí ya me las aprobó la asamblea, que es el órgano competente. Entonces son dos cosas que sí deberían separarse. Me iba a preguntar. Sí. En la exhibición de documentos, también usted dijo en clase que cuando se pedía que se presentara ante el tribunal, esto debía incluirse en las peticiones de trámite. No, hablamos de exhibición de libros de contabilidad y de comercio, que es totalmente distinto a la exhibición de documentos. Perdón, estaba pensando en la exhibición de libros de contabilidad, que podían ser dos opciones, en el domicilio del titular o ante el juez. Entonces, que si era ante el juez, debería de haber una petición de trámite que indicara que se citara al titular de esos libros para la exhibición en la audiencia que para el efecto señalara el juez. Pero cuando la exhibición es en el domicilio del titular, no es necesaria ninguna petición de trámite extra. No, lo que pasa es que su petición de trámite, cuando usted quiere una exhibición de libros de contabilidad, debe versar sobre tres cosas. Por cuestión de redacción y de estilo, usted podría hacer 2 o 3 peticiones separadas, o podría hacer una sola petición, pero quiere contemplar 3 cosas. Primero, que quiere que se señale una audiencia para la exhibición de libros de contabilidad. Segundo, si quiere que esa exhibición de libros de contabilidad se lleve a cabo en el tribunal, por el domicilio del titular de los libros. Y tercero, si quiere que la exhibición de libros de contabilidad se lleve a cabo por el juez o por un contador o auditor público, y en su caso proponer a ese contador público o auditor. Todo eso en las peticiones de trámite. Sí. Como le digo, lo puede hacer en una sola, lo puede hacer en varias, pero tiene que contemplar todos esos temas. Gracias. ¿Más dudas? Bueno, eso es buena señal, ustedes están estudiando para el examen. Bueno, si no hay dudas, entonces, si quieren, cambiamos totalmente de tema y vamos a hablar sobre lo que el código conoce como procesos especiales. ¿Qué cosa? ¿Cuándo exponíamos? Y el otro jueves, que sería el 5 de noviembre o algo por el estilo. No, Nico, ya es 30 de 5 de noviembre. ¿No? 30 de octubre es el otro jueves. Ajá. Sí. Sí, lo corremos Ah, esta sí. semana, ¿no? Exponemos el 5. No, 5. 5. Fíjense ustedes que ya vamos un poco atrasados con el programa, pero vamos a ver, sería exactamente el 30 de octubre. ¿Y va a ser aquí o va a ser en alguna sala de debates? En la sala de debates. Ah. La tengo que reservar todavía, pero va a ser en la sala de debates. Fíjese que lo que pasa es que después los que pelean conmigo por estos temas son los mismos alumnos, porque ya se avanzó mucho en el semestre y todavía no tienen, digamos, mucha calificación. Porque si lo hiciéramos una semana después es como 6 o 7 de noviembre y el semestre se acaba como el 15. Al final de cuentas, no es tampoco que les vaya a quitar mucho tiempo preparar. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Para el 30 de octubre. Si va a hacer otra cosa. Bueno, entonces les decía, vamos a hablar sobre lo que el código